De los días. Y mientras tanto nosotros seguimos, como decimos, con el análisis, fotografía de los mercados que vigilamos con Javier Villegas, director general de Franklin Templeton en Iberia. Javier, muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer para nosotros. Bueno, Javier, estábamos haciendo un pequeño resumen de los últimos datos macro, ¿no? Sobre todo con la mirada puesta en la inflación, con el dato de IPC que teníamos ayer de Estados Unidos, hoy en España. Y bueno, en el caso de Estados Unidos podríamos hablar de cierta resistencia inflacionaria. Seguimos viendo también cómo se sigue magnificando esa inversión de la curva de tipos. Y nos estamos preguntando hasta qué punto se pone en cuestión o con un gran interrogante ese soft landing, ¿no? Ese aterrizaje suave de la economía que, la Reserva Federal todavía no descarta, confía en que se pueda producir. Dentro de esta gran fotografía de los mercados, ¿cómo estáis viendo vosotros el entorno? Bueno, pues la verdad es que desde Franklin Templeton lo que hemos visto es un inicio de año con los mercados muy fuertes. En renta variable el índice global ha subido un 8%, en renta fija un 1,5%, y eso es un poco como decías, porque grandes de las incógnitas que teníamos en el año 2022 pues parece que se van aclarando, ¿no? Por un lado la inflación, que parece que se empieza a dar la vuelta. El año pasado cada dato que teníamos iba siendo peor que el anterior, y ahora bueno, pues ya parece que empieza a suavizarse la inflación, tanto por la bajada de los precios energéticos como por la mejora de las cadenas de suministro. Y esto está haciendo que los bancos centrales, que venían de hacer la política más agresiva que han hecho a lo largo de su historia durante el año pasado, bueno, pues parece que ya las subidas de tipos que quedan, según el mercado descuenta 50 puntos básicos en lo que nos queda de año, pues parece que ya no van a ser tan agresivas, lo cual nos lleva a un escenario más de aterrizaje suave, como comentas, que el de recesión, que era el que descontaban los mercados el año pasado, ¿no? Yo creo que todavía nos queda año por delante. Estos datos de inflación lo que nos dicen es que la economía americana sigue fuerte y que quizás la Reserva Federal pueda tener que subir los tipos un poco más que el 5%, que es un poco el objetivo que marcan los mercados. Interesante, ¿no? Porque además estamos viendo cómo el consenso está apostando por eso, por más subidas de tipos de las que esperábamos en un principio, pero con una apuesta todavía sobre la posibilidad de ese aterrizaje suave, de descartar una recesión como tal. Aunque recordemos que si hablamos de una recesión técnica, el año pasado Estados Unidos veía ese escenario con las dos contracciones, 2 trimestres consecutivos del PIB. Por el momento seguimos moviéndonos en este entorno en el que parece que se apuesta se le da cierta confianza o cierto margen de confianza a la Reserva Federal. Nos decías, ¿no?, que estamos viendo un escenario más de aterrizaje suave, que sigue fuerte la economía estadounidense. En medio de este entorno, ¿qué estrategias de inversión estáis aplicando vosotros? Bueno, pues yo creo que esto lo que nos da es, por un lado, los precios que han caído durante el año 2022 nos hace que en términos de valoración podamos encontrar muchas oportunidades en todos los activos, tanto en renta fija como en renta variable, así como en mercados alternativos. Preguntas un poco por sectores o cosas que vemos bien. Bueno, pues vemos mucha demanda por aquellos sectores que tienen unos potenciales de crecimiento a largo plazo potentes, aquellos sectores por los que también están apostando los gobiernos, como puede ser la tecnología, el cambio climático, las infraestructuras. Y luego, en alternativos, como en un escenario donde los tipos de interés están altos y donde hay, o esperamos que haya volatilidad de aquí en adelante, donde va a haber una diferencia entre las compañías que lo hagan bien y las compañías que no lo hagan tan bien, pues es un caldo de cultivo muy bueno para aquellos inversores alternativos que pueden apostar tanto a favor como en contra del mercado. Así que esas serían las principales estrategias que estamos viendo.
Y mientras tanto, renta variable, renta fija, nos adentramos en un 2023 en el que parece que la renta fija pues se mira con muchos, bueno, con unos ojos bastante más amigables. Hay una clara apuesta por parte de las distintas gestoras por los bonos. Claro, dentro del universo de renta fija tenemos que afinar el tiro, ¿no? Igual que con la renta variable, esto es así. Pero ahora mismo hay algo que tengáis más sobreponderado, y si entramos en esa bueno, en esa discusión, ¿no?, entre renta fija y renta variable, vosotros ahora mismo, más o menos, ¿dónde estáis situando los porcentajes de peso de uno y otro? Ujú. Bueno, vamos a ver, empezando por renta fija, yo creo que la renta fija, la principal función dentro de una cartera es preservar el capital o hacer de ancla de esa cartera, ¿no? Entonces, en un entorno donde, como hemos dicho, todavía esperamos que haya subidas de tipos de interés, apostamos más por duraciones cortas en los fondos de inversión. Por otro lado, como bueno, estamos en un momento de crecimiento económico bajo, decíamos, aterrizaje suave. Bueno, pues aquí lo que hay que buscar es compañías con alta calidad. Y luego también es muy importante en ese tipo de entornos ser flexible, tener una gestión activa para las carteras de renta fija, ya que se pueden ir dando muchas oportunidades de inversión a lo largo del año. Puede haber países que sufran la volatilidad del mercado o determinados bonos de alguna compañía. Entonces, esos son los momentos importantes para una gestora como nosotros para aprovecharnos y construir la cartera. En cuanto a renta variable, que de cara a futuro, que nos preguntabas cuál es de los dos activos es quizás donde más estamos sobreponderando, bueno, pues renta variable sería donde sobreponderamos una cartera porque es al final el activo que históricamente mejor rentabilidad ha dado. Aparte de esos tres sectores que comentábamos antes, tecnología, infraestructuras y cambio climático, pues quizás sobreponderaríamos la parte de renta variable americana porque la fortaleza de esta economía la vemos mejor en este entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Al final, Estados Unidos es una economía que depende mucho del consumo de los americanos. Ahora mismo el porcentaje de paro es mínimo, está por debajo del 3,7%. El nivel de ahorro de los americanos está en máximos históricos. Y además su nivel de endeudamiento es muy bajo. Por lo tanto, vemos que el consumidor americano va a seguir consumiendo y es por el que pensamos que este aterrizaje de la economía o desaceleración económica va a ser más suave de lo esperado y, por tanto, eso debería traducirse en que el comportamiento de su bolsa, de la renta variable, fuera bueno. Javier, por cierto, dentro de todo esto, estáis en Franklin Templeton de aniversario porque cumplís 25 años desde que abristeis vuestra oficina en España. Bueno, ¿qué balance estáis haciendo, ¿no?, de estos 25 años, de este cuarto de siglo, como se suele decir, y sobre todo cómo habéis visto la evolución, ¿no?, en todos estos años de los inversores españoles? Porque yo me imagino que si echamos la mirada atrás, 25 años atrás, desde luego las perspectivas o incluso el propio conocimiento financiero, la educación financiera de los inversores o el interés, ¿no?, por adentrarse en este mundo habrá variado muchísimo, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que en estos 25 años el fondo de inversión se ha convertido en el vehículo de inversión favorito para los inversores españoles. Como bien decías, hace 25 años la oferta de fondos de inversión era muy pequeña y además había pocos bancos que distribuían fondos de inversión. Es decir, nosotros fuimos una de las primeras gestoras internacionales que entró en España y abrió una oficina, y ahora es un mercado totalmente distinto. Ahora hay mucha más competencia, muchas más gestoras internacionales, mucha más oferta de productos. Es decir, el inversor español a día de hoy puede invertir en prácticamente todos los mercados, ya no solo Europa, Estados Unidos, sino mercados emergentes. Puede invertir directamente en China, en la India, también ahí asesoran en fondos, incluso también algunas plataformas digitales donde los más jóvenes pueden comprar y acercarse a estos fondos, ¿no? O programas
programas como el vuestro, que han nacido en los últimos años y que están contribuyendo a la educación de los inversores. Así que para nosotros es una gran alegría. Aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a todos vuestros oyentes y a toda la gente que ha confiado en nosotros, y que miramos al futuro, a los próximos 25 años, con mucho optimismo, ya que pensamos que el fondo de inversión o los fondos de inversión van a poder ayudar a los inversores españoles a alcanzar sus objetivos, que es nuestro objetivo de cada día. Javier Villegas, muchísimas gracias desde Franklin Templeton Iberia. Un placer como siempre. Muchísimas gracias, un placer para nosotros. Un fuerte abrazo. Y atención, porque conocíamos